Una poderosa figura pública es acusada por su exesposa de vivir una vida doble. Tras años de silencio, ella revela un oscuro entramado de secretos, manipulaciones y abusos. Mientras él lucha por mantener su imagen, los secretos del pasado empiezan a resurgir, poniendo en riesgo su imperio. Elisa se sentó frente a la cámara, con una mezcla de nervios y determinación. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida para siempre. Años habían pasado desde que abandonó la mansión de Marcus Ale, pero los recuerdos seguían frescos. Había guardado silencio durante demasiado tiempo y ahora era su momento de hablar. Durante años fui su esposa, pero también fui su prisionera, comenzó. Su voz era suave, pero cada palabra estaba cargada de emoción. Contó cómo su matrimonio, que al principio parecía un cuento de hadas, rápidamente se transformó en una pesadilla de control. Marcus no solo controlaba cada aspecto de su vida, sino que usaba su poder para manipular y silenciar a aquellos que se interponían en su camino. No era solo yo, confesó Elisa. Vi cómo manipulaba a otros, cómo destruía carreras y cómo usaba información privada para amenazar a quienes lo desafiaban. En los primeros años de su matrimonio, Elisa pensaba que Marcus simplemente era un hombre muy enfocado en su éxito. Era uno de los magnates más poderosos de la industria musical y, desde el exterior, parecía que había trabajado duro para llegar a donde estaba. Pero con el tiempo, Elisa comenzó a ver lo que sucedía tras las cámaras, donde la imagen de éxito ocultaba una red de manipulación. Marcus siempre tenía acceso a todo, relató Elisa. Podía obtener cualquier información que quisiera sobre sus colegas o competidores. Tenía un equipo dedicado solo a investigar a los demás y usaba esa información para su propio beneficio. Elisa recordó la vez que vio cómo Marcus utilizaba información privada sobre un joven artista que había sido infiel a su esposa. En lugar de simplemente dejar que la verdad saliera a la luz, Marcus se aseguró de que esa información se filtrara en el momento adecuado, destruyendo la carrera del joven justo cuando estaba a punto de firmar con una de las principales discográficas. Todo estaba calculado. No se trataba de errores o coincidencias. Él sabía cuándo actuar y cómo causar el mayor daño. No era solo información sobre sus competidores lo que Marcus usaba para mantener el control. Elisa relató cómo ella misma había sido víctima de esas tácticas. Siempre me decía que si intentaba dejarlo, haría que todo el mundo supiera mis secretos. Sabía cosas sobre mí que yo misma había olvidado, confesó. Marcus solía hacerle comentarios casuales, pero amenazantes, recordándole que su reputación dependía completamente de él. Si ella hablaba, destruiría su vida. Era como vivir bajo una sombra constante, dijo Elisa. Me mantenía en silencio a través del miedo. Me hizo creer que no tenía salida. A lo largo de los años, Elisa vio cómo el control de Marcus no solo se extendía a su vida personal, sino también a la industria de la música. Nadie podía desafiarlo sin sufrir las consecuencias. Vi cómo artistas desaparecían de la escena de un día para otro. Vi cómo ejecutivos que intentaron enfrentarse a él perdían sus trabajos, o peor, sus carreras enteras, explicó Elisa. Marcus había construido su imperio no solo a base de talento, sino también de miedo. Los rumores sobre su control sobre la industria eran ciertos. Nada pasaba sin que él lo aprobara. Si alguien intentaba hacerle frente, se aseguraba de que todo su mundo se desmoronara, afirmó. Elisa recordó una conversación que tuvo con Marcus cuando las cosas entre ellos empezaron a desmoronarse. Me dijo que nunca ganaría si intentaba irme. Que nadie me creería. Que el mundo solo veía lo que él quería que vieran, relató. Fue entonces cuando él le ofreció el acuerdo. Si me quedaba en silencio, él aseguraría mi futuro financiero. Pero si hablaba, perdería todo. Durante años, Elisa aceptó ese trato. Pensaba que estaba protegiéndose a sí misma y a su familia, pero el precio fue alto. Cada día que pasaba en silencio, sentía que perdía una parte de mí, confesó. Y lo peor de todo es que sabía que mientras yo callaba, otros sufrían también. Una de las historias más impactantes que Elisa compartió fue sobre un joven cantante prometedor que estaba a punto de firmar con una de las discográficas de Marcus. Era joven, talentoso, y tenía un futuro brillante. Pero cometió el error de decir algo que Marcus no aprobaba.
Y eso fue suficiente para acabar con él, dijo Elisa. Marcus, según Elisa, tenía una red de informantes que le proporcionaban detalles íntimos de la vida de las personas en la industria. Sabía exactamente cómo manipular esas situaciones. Organizó reuniones con otros productores, hizo correr rumores, y en cuestión de semanas, el joven pasó de ser la próxima gran estrella a quedar fuera de la industria. Nunca volvió a ser el mismo, relató. Lo más escalofriante era la frialdad con la que Marcus manejaba estos casos. Para él, era solo un negocio. Si alguien se interponía en su camino, simplemente lo sacaba de la ecuación, añadió Elisa. A medida que Elisa continuaba con su historia, reveló otro aspecto inquietante de la vida de Marcus. Había eventos a los que no todos estaban invitados. Fiestas privadas donde solo asistían aquellos que estaban en su círculo más cercano, contó Elisa. Estas fiestas no eran solo para celebrar éxitos. Elisa sabía que en estos eventos se cerraban tratos y se usaba información personal para asegurarse de que todos los involucrados permanecieran leales. Vi a personas firmar contratos bajo coacción, sabiendo que Marcus tenía algo en su contra. Vi a otros desaparecer después de esas fiestas porque ya no servían a sus intereses, explicó. Durante años, Elisa guardó silencio. Pero, con el tiempo, ese silencio se volvió insoportable. Luché con la decisión durante mucho tiempo. Sabía que si hablaba, habría consecuencias, no solo para mí, sino para todos los involucrados. Pero ya no podía seguir viviendo con ese peso, dijo. Elisa decidió que era hora de contar la verdad. No solo por mí, sino por todos los que sufrieron bajo su control. Era necesario que el mundo supiera quién era realmente Marcus Ale, afirmó con determinación. Cuando las acusaciones de Elisa se hicieron públicas, Marcus intentó responder. En una entrevista, negó todas las acusaciones, describiéndolas como fabricaciones de una exesposa vengativa. Pero la avalancha de testimonios de otros que habían sido víctimas de su control era imparable. Los medios se llenaron de historias similares, y la verdad que Marcus había ocultado durante años finalmente salió a la luz. Aunque intentó desestimar las acusaciones, la presión pública fue demasiada. Elisa terminó su relato con una mezcla de alivio y resolución. Hablar no fue fácil. Pero era lo correcto, dijo. Aunque sabía que las consecuencias seguirían, ya no tenía miedo. Durante años, pensé que Marcus controlaba todo. Pero la verdad es más poderosa que el miedo. Y ahora, por primera vez, me siento libre, concluyó. Con el testimonio de Elisa, el imperio de Marcus Ale empezó a desmoronarse. El hombre que había dominado la industria musical durante décadas ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Su imagen pública, cuidadosamente construida, se rompió. Elisa, en cambio, encontró su voz y su libertad.